escuadrón Phalanx había sido aniquilado y Henrietta había desaparecido. ¿Dónde estoy? Cuando por fin abrió los ojos, allí se encontraba en medio de la densa oscuridad sin poder ver nada. La sensación del hormigón se transmitía a través de sus pies en lo que parecía ser un amplio espacio. Lo último que recordaba era la interrupción de los Grau Wolf en medio de su investigación. Annette se mordió el labio. Fui capturada entonces. Ellos asesinaron a todos los miembros del escuadrón. ¿Por qué no atacaron al cuartel general, sacrificando así el factor sorpresa? Las experiencias de combate de los procesadores era invaluable, pero Annette, ¿quién se encontraba aquí? ¿Dónde estaba el valor de ella? Solamente era una investigadora del Pararite. La Legión ya había perfeccionado la comunicación por medio del Einstein Flick. No la necesitaban. Entonces, ¿por qué ella? Si esta no es una cacería de cabezas, ni tampoco tenían como objetivo disminuir las filas del grupo de ataque, ¿qué me hace más valiosa que esos objetivos? No lo sé. No tengo suficiente información. Por ahora, lo más importante era escapar del lugar. Su dispositivo Pararite ya no estaba, al igual que la pistola de autodefensa. Pasados unos momentos, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. El lugar era más grande del que imaginó. Frente a ella, pudo vislumbrar unas figuras a la distancia. Ellos aún no la habían atacado. Llegados a este punto, quizás no lo harían si alzaba un poco su reseca voz. Oye, tú allí, ¿son supervivientes del escuadrón Phalanx? ¿Sabes dónde es esto o cómo llegamos aquí? Oye. El cuartel general se encontraba rodeado. El escuadrón Nordlich, junto con el escuadrón de reserva Lycaon y la infantería de reserva, se encontraban protegiendo la zona. Lena observaba todo ello desde el Vanadis. El escuadrón Phalanx había sido aniquilado. La profesora Penrose estaba desaparecida y se reportaron la presencia de seres humanos entre la legión. El escuadrón Spearhead estaban ocultos detrás de un dique al lado de un morfo a medio hacer. Las persianas contra inundaciones funcionaron bien para interrumpir el radar de los Grau Wolf. Eligieron no luchar ante su inexperiencia en un campo de batalla donde debían evitar ciertos objetivos, pues al igual que la Legión, su estilo era disparar a todo lo que no sea un aliado a diestra y siniestra. A juzgar por lo sucias que están las personas y su ropa, parece que se mantuvieron en condiciones antihigiénicas durante un periodo prolongado. Probablemente son sobrevivientes de la ofensiva a gran escala. No estoy segura si llamarlos supervivientes sea correcto o cazador de mujeres. Más bien restos, o tal vez simplemente ingredientes les quedaría mejor. El escuadrón de Shinden se encontraba en una sala de ascensores abandonada, igualmente con las persianas extendidas. Ella se desabrochó el área del pecho que se encontraba algo ajustado, pues a diferencia de los harapos que portaban antes, ahora la Federación les proporcionó trajes blindados de combate. Ella bebió de la cantinflora y luego se la regó sobre la cabeza. La propuesta de Shinden era sacrificar a los cerdos blancos que ya no calificaban como humanos. Luego de alcanzar un trozo de chocolate y comerlo, habló. ¿Qué hacemos, Su Majestad? ¿Tratar de protegerlos? No me importa en lo absoluto si los cerdos blancos viven o mueren, pero lo diré de nuevo. No responden. Podríamos decirles que se fueran cuando quisiéramos, pero no se moverán. Proteger a los ciudadanos, Alba, mientras los distinguían de las minas en medio de la lucha, resultaría en bajas 86. Tampoco podrían ordenarles masacrarlos indiscriminadamente como animales, tal cual algunos de ellos vieron perecer a sus padres y hermanos de forma similar. En cambio, exponerlos a la mira láser a máxima potencia provocaría su escape. Si bien ya no podrían estar cuerdos, sus sentidos aún deberían estar allí. Y si no fuera el caso, entonces eran minas disfrazadas. Dependiendo de cuánto tiempo los expongamos a él,
Podría resultar en quemaduras graves como mínimo. Sí, pero es preferible eso a matarlos a tiros. Dicha táctica solo podría ser empleada en cálculos inmediatos, mas no con un análisis prolongado. Si no se podía identificar de inmediato al objetivo, las órdenes eran atacar. Lena jamás podría ordenarles poner su vida en riesgo para proteger a los ciudadanos de la República. Lo mismo aplicaba para la comandante Penrose. No podrían desplegar otro escuadrón solamente para buscar a una persona. Para su pesar, la misión principal debía continuar y ver si podía ser rescatada en el proceso. Si conseguían llegar a tiempo, claro. Coronel, el escuadrón Spearhead y yo nos encargaremos del rescate de la comandante Penrose. Capitán Knudsen, Intentar acreditarse los pecados de la República solo por el hecho de haber nacido allí no era la forma de afrontarlos. Fingir frialdad ordenando abandonar a sus camaradas no estaba bien. El capitán Knudsen reprendió a Lena por ello. La reina sangrienta que lucha en soledad ya no era necesaria. Dejaré la destrucción del almirante a los escuadrones de Brissingham y Thunderbolt. Tendremos que dividir nuestras fuerzas como temías, pero esto no debería reducir nuestro tiempo de búsqueda. ¿estás seguro de que estás bien con eso? Me estarías dando la victoria. Tómala, ahora no es el momento para molestos concursos. Lo sé, solo bromeo. Déjamelo a mí. Shinei, he estado siguiendo el área general donde se llevaron a Penrose. Si lo comparo con el mapa, debería ser capaz de señalar su ubicación exacta. Os mostraré el camino, así que concentraos en evadir la legión lo mejor que puedas. Cierra tus ojos si las cosas se ponen peligrosas. Pido disculpas de antemano, pero puedo aceptar eso de ti por esta ocasión. Por muy desagradable que sea decirlo, preferiría no ser testigo de cómo la despedazan si llegase a pasar. Rito, podemos dejar que te encargues del Weasel mientras estamos buscando, ¿verdad? Sí, no hay problema, capitán. Ante todo, Lena, para evitar que sus emociones tomen control, se limitó a decir muchas gracias. Os hago una última pregunta. Aparte de la aniquilación del escuadrón Phalanx, nadie más ha sido atacado de manera similar, ¿cierto? La respuesta fue negativa. Nadie más sufrió ataques de dicha naturaleza. Frederica, ¿puedes explicar qué pasó allí? La niña nunca supo qué o quién había sido el ejecutor de los 24 procesadores. Ante la insensible petición del capitán, explicó la forma en que murieron sus camaradas. Aina, la primera en caer, fue partida a la mitad. La muerte debió ser instantánea y así siguieron con el resto. Shin trató de deducir qué clase de arma sería capaz de dividir un ataúd a la mitad. Incapaz de llegar a una conclusión, eligió guardar silencio. Sobreanalizar más allá de esto la información solo retrasaría la operación. Debemos dar máxima prioridad a la recopilación de información sobre dicho ataque. Si se encuentran en un ataque similar, eviten el combate tanto como sea posible y retírense de inmediato. Entendido. La comandante Penrose, por más que gritaba, las figuras no le devolvían la palabra. Apenas en la oscuridad pudo vislumbrar cómo sus hombros subían y bajaban. Eran humanos, pero se limitaban a respirar. El sonido de sus tacones era un problema. A partir de ahora caminaría en calcetas. Por fin llegó a una puerta con acceso digital. Era un modelo antiguo y fácil de burlar. Alcanzó una tarjeta guardada en el bolsillo de su bata y tras un tiempo muy breve, la puerta cedió. Aplicando un poco de fuerza, empujó la rendija de la puerta y se forzó a salir tal cual lo haría un felino. Oigan, salgamos de aquí. Deberíamos poder escapar ahora. De nuevo, sin respuesta. Muy a su pesar, Annette abandonó la habitación. El sonido del candado sellándose resonó en sus oídos como la señal de su abandono antes de comenzar a trotar. El pasillo era extenso. El piso cubierto de baldosas ornamentales blancos aún se alcanzaba a ver. A sus lados había contraventanas,
y más al frente escaparates diseñados elegantemente. Los pasillos estaban diseñados con suaves curvas para facilitar el paso de una gran cantidad de personas. No había duda, era un centro comercial dentro del gran laberinto de Charité. Ahora, solamente faltaba encontrar las escaleras para retornar a la superficie. Y efectivamente, en medio de la densa oscuridad, logró visualizar un camino a la superficie. Trotó hacia aquellas escaleras mientras permanecía alerta ante cualquier sonido enemigo. Se detuvo frente a un pilar que asemejaba a un santuario. Así como el escuadrón Phalanx, nada garantizaba que el cuartel general táctico no sufriera el mismo destino. Pero la comandante se aferró a la esperanza, teniendo como punto de apoyo aquella niña. No me pierdas de vista, te lo ruego. Bueno, parece que sigue ilesa. Aquella sacerdotisa, sentada a un lado del Vanadis, observaba el vacío con un porte divino, como si transmitiera la voluntad de un dios. Admiró. El coraje de la comandante al recorrer tal distancia era digno de alabanza, pero ¿qué estaba haciendo allí? Ah, chica lista. Te detuviste ante el panel de información sabiendo que yo podría estar mirándote. Hoy, Chiney. Inmediatamente Frederica le hizo saber la ubicación de Annette a Shin. Enseguida, Lena trazó una ruta de rescate tan óptima como se pudo, aunque según el desplazamiento de la Legión, se podrían tomar rutas alternativas. Entendido, pero parece que la ruta recomendada actual debería estar bien. La habilidad de seguimiento de Lena era impresionante. Shin podía ver la ubicación del enemigo en un ambiente plano, pero Lena era capaz de imaginar un territorio tridimensional y dar órdenes acordes a la situación. ¿Qué clase de batallas tuvo que atravesar para desarrollar una habilidad tan increíble? Shin desconocía más de ella del que creyó, pero en toda guerra nadie está exento de cometer errores. Según el capitán, en una parte de la ruta designada, el espacio de movilidad solo se permitía el acceso de una persona. Lena se había encargado de confirmar con el mayor cuidado toda la información disponible antes del asalto. Errores como este le sabían bastante amargos. Al evaluar nuevamente el mapa se percató de algo. La ruta señalada en el mapa discrepaba por cómo se conectaba con otras instalaciones. ¿Por qué? No, ella lo sabía. La República. Inmediatamente ordenó al teniente segundo Marcel reevaluar el mapa y confirmar la información. Frederica gritó sin querer. La comandante Penrose estaba en peligro. Ella debía salir de allí. Luego de subir un piso entero por las escaleras, el único camino no era más que un descenso. Honestamente, el que diseñó esto era un idiota, pensó Annette. Se quitó la bata y se lo puso sobre el hombro y avanzó. El final del camino hacia abajo la llevó hacia lo que parecía un quirófano, camas rectangulares y brazos robóticos colgando de ellos, e incluso un área de escaneo. Probablemente todo fuera modificado por la Legión luego de su invasión. Frente a ella había una pared transparente y al otro lado una fila de cilindros con líquido transparente con pedestales brillando de blanco en medio de la oscuridad. Ella podría caber perfectamente en una de ellas. Tenía un único cable de corriente conectada a ellas, pero no había burbujas bombeando oxígeno dentro. Por lo tanto, lo que estaba dentro ya no vivía. Ella se acercó para ver mejor lo que se hallaba en dichos contenedores. Esas siluetas, apenas diferenciables, ella sabía lo que eran, ¿verdad? Al asomar su cabeza, sintió la sangre escurrirse de su rostro. Había bastantes personas allí y los cilindros parecían estar ordenadas según qué tan trabajadas estaban. Lo que había dentro eran... Esa cosa despertó. Helada por el miedo, apenas pudo retroceder antes de que la mina lo atacara. Ella recortó
la bata que llevaba sobre su hombro y la arrojó sobre la mina. Afortunadamente, cayó sobre su rostro. Sus brazos no eran tan flexibles como las de un ser humano, por lo que no podía quitárselo de encima. Era la oportunidad de Annette de escapar, pero su propio miedo la traicionó. No podía mover las piernas. Temiendo por su vida, sus talones cedieron cayendo de espaldas sobre la puerta transparente. Su campo de visión alcanzó a observar lo que era un lugar muy esterilizado, con camas de metal, brazos robóticos con cuchillas y un escáner médico. Este lugar era una cámara de disección. Un chillido resonó en el lugar. La mina, aún con la bata, levantó la cabeza volteando hacia Annette. Ella todavía no podía moverse. Enseguida, en medio de la oscuridad, se dibujó un arco plateado que impactó en el sensor de la mina, preparando el pesado rifle de asalto como si fuera una pluma. Disparó en el pecho dañando el módulo de control de la mina, quien cayó dando un baile muy peculiar. ¡Te encontré, Rita! Cuando eran niños, ella siempre se perdía en el bosque y él siempre la encontraba antes de que oscureciera. ¿Cuándo había sido la última vez? El capitán caminó hacia ella sin emitir un solo ruido, como siempre. Recordó que el padre de Shin una vez dijo que provenían de un clan destinado a proteger el imperio, pero esperaba no tener que enseñarle a luchar a su hijo. Su deseo jamás se cumpliría, y por las peores razones posibles. El Shin de ahora ya no era el mismo. Era un experto en la manipulación de armas de combate, vestido con el traje militar azul acero. El recuerdo de lo que alguna vez fue ya solo se encontraba en su corazón, pero ya no en la del capitán. Y aún así, en modo automático pronunció: Sí, Capitán Musen. Sus ojos carmesí se dirigían hacia ella, pero cambió de dirección hacia alguien que se acercaba. Cabello rojo y ojos rojizos particulares de un Eisen. Era el teniente Suga. Maldita sea Shin, ¿no podía solo dispararle como una persona normal? Golpearlo era más rápido en este tipo de encuentros. Además, si disparase a ciegas, podría haber golpeado a la profesora. Un rifle de 7.62 mm, incluso sin apuntar a la cabeza o el torso, aún podía ser mortal. Quizás Shin tuvo en cuenta aquello. ¿Estás bien, comandante Penrose? Un Shin indiferente, pese a sus palabras. Annette frunció el ceño por reflejo. ¿Qué no es obvio? Estaba a segundos de la muerte ahora mismo. Bueno, por como se ven las cosas, no estás muerta. Así que deberías estar bien, si tienes energía para responder. Respondió Shin, quizás un poco exasperado. No había tenido este tipo de charla tan informal desde que eran niños. Ahora todo era diferente. Shin. Esta vez, sus palabras fueron más claras. Aun si sabía que actualmente ella era una desconocida, aún así, Lo siento. por el abandono, por excusarse de ser niña para no hacer nada, e incluso involucrarlo en su expiación personal egoístamente. Shin parpadeó y la miró con incomprensión, pues aquel niño que una vez conoció ya no estaba más. Su voz, su altura, todo lo que alguna vez fue, ya no estaba más. No estoy seguro de que lamentas, pero en lo que a mí respecta, no hay razón para que te disculpes conmigo. Así que no te preocupes, comandante Penrose. Annette sonrió con lágrimas en los ojos. Esa amabilidad la lastimaba demasiado. Ese tono ya ni siquiera se acordaba. El sentimiento de soledad la consumía. Tienes razón. Capitán Olsen reportando al cuartel general. La comandante Penrose ha sido rescatada de manera segura. Lena sintió un alivio. La decisión que tomó fue la correcta. Enseguida, los pasos de alguien acercándose resonó. Raiden miró hacia su dirección. Llegas tarde, Jaeger. Ya les dijimos que no hay necesidad de tener precaución en este momento. Aunque para su defensa, no podría detectar enemigos mientras caminaba, así que la preocupación no estaba de más.
La comandante Penrose entrecerró los ojos luego de que la levantaran. ¿Por qué vinieron sin sus juggernauts? Simple, el espacio no lo permitía. Por lo tanto, tampoco debería haber legiones armados al otro lado, exceptuando minas. Además, el informe de Frederica no pronosticaba nada bueno para la comandante, por lo que el tiempo era crucial si no quería que las cosas se complicasen. Ya veo. Supongo que necesitarías a varias personas para encargarse del trabajo pesado, incluso si solo fuera a llevar mi cadáver de regreso. Bueno, mientras están aquí, miren hacia atrás. Humano. A sus espaldas se encontraban una fila de cilindros con esferas flotando en su interior. Tenían el aspecto de un cráneo transparente, parecía hecho de un mineral metálico azul. El cartílago parecía hecho de rubí y el cerebro de perídoto. Tenían todo lo que debían menos los ojos y tejido muscular sobre los huesos. Por el tamaño de las mismas, parecieran ser de hombres, mujeres y niños. Raiden entrecerró los ojos y Dustin tragó saliva por los nervios. La comandante explica que la legión probablemente utilizó algún líquido especial para hacer transparente el tejido vivo. Como si nada, Shin habló. ¿Esos cadáveres eran originalmente humanos? Annette recalcó que a diferencia de Shin, la reacción del teniente Dustin era más normal, pero no es como si lo estuviera juzgando. Y en cuanto a su pregunta, es probablemente una guía sobre cómo abrir cabezas robadas y quitarles el cerebro. Dice todos los pasos involucrados, dónde y cómo cortar, para que puedan producir una unidad inteligente de la Legión, lo que ustedes llaman ovejas negras y pastores. Ante la mirada de los presentes, Annette encogió los hombros. Leí el informe que presentaste al ejército de la Federación sobre la Legión, y Lena también los llama así. Tienes suerte de que la gente de la División de Transporte no hiciera bien su trabajo. Si lo hubieran hecho, tú podrías haber terminado siendo una decoración de mi laboratorio, como la gente de estos cilindros. ¿De qué estás hablando? Undertaker, el procesador poseído que enloquecía a sus handlers, solo una leyenda de campo por el que recibió solicitudes para investigarlo. Fue una oportunidad perdida. Si te hubiera traído, te habría abierto el cerebro y lo habría visto muy bien. Dudo que alguien que no apesta a sangre pueda hacer eso. Eso... Así es. No tengo las agallas para hacer algo así, mucho menos un motivo. En conclusión, esto es una guía. Pero el cerebro de aquí... ¿Por qué crees que destruyeron el hipocampo de uno? ¿Que no los necesitaban totalmente intactos? El escuadrón de Shindan se encontraba en el salón principal del quinto piso. Tanto el suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos de baldosas blancas apenas visibles por la densa oscuridad. Si la legión no metió mano en esta área, los albas sí que debieron codiciar el blanco. La sombra que se encontraba frente a sus ojos tenía varios tubos de plata como vasos sanguíneos, una placa de metal delgado como tronco, quizás servía para respirar. ¿Por qué tenía 8 patas delgadas? No podría levantar su inmenso tamaño con ellas. Un sensor compuesto que emulaban las antenas de una polilla y un sensor óptico azul como los ojos de un insecto. Bueno, dudo que esto termine bien. Unas líneas blancas se dibujaron vertical e horizontalmente bajo los pies de Shindan. No era nada bueno. El sensor del Cyclops detectó varias presencias en el techo transparente. Había luces blancas parpadeantes. Shindan advirtió a Mika y a Rena que saltasen. Alto debía quedarse inmóvil. Demasiado tarde. Rena no pudo responder a tiempo y un azul destello atravesó su ataúd junto con el pesado armamento de 88 mm. No hubo gritos ni quejidos. La muerte fue instantánea. Shindan gritó el nombre de Rena, pero ya era tarde. Shanna, su vicecapitana, preguntó: ¿esos eran rayos láser? En su sensor, Shindan podía ver a múltiples enemigos dispersándose. A tiempo se dio cuenta de la naturaleza de los ataques. Un rayo golpeó el martinete de su pierna, pero ella se alejó, desprendiendo humos. De eso se trataba. Esas líneas en el suelo son coordenadas.
Cuando las pisas, los láseres disparan en esa dirección. Toda esta habitación es una unidad de la Legión. No puede seguirnos con sus ojos para atacarnos cuando estamos en su vientre. Shanna frunció el ceño. El patrón de cuadros es tan estrecho que es imposible que un Juggernaut evite pisarlas. Sí, pero incluso si los pisamos, no parece que pueda dispararnos a todos a la vez. No está equipado para disparar a 24 unidades simultáneamente. Los láseres estaban en constante movimiento y necesitaban detenerse para disparar múltiples rayos en simultáneo para garantizar el impacto. Los Juggernauts libres aprovecharían el lapso de tiempo de disparo para atacar, y los Juggernauts objetivos se centrarían en evadir. Cyclops a todas las unidades. Tomen venganza después del próximo bombardeo enemigo. A mi señal. La alerta de proximidad sonó y en la pantalla del radar aparecieron varios puntos cerca de su unidad. Eran lentos al disparar. Quizás el cerebro incorporado al almirante no podía procesarlo todo con tanta eficiencia. Shinden miró hacia arriba. A través de las baldosas, varios destellos azules comenzaron a brillar como si gritaran: todos sus esfuerzos serán inútiles. Jaeger, deja que la profesora Penrose viaje en tu unidad. Muévete al centro de la última fila y evita el combate tanto como se pueda. Rito, espera un poco más. Te alcanzaremos una vez que le confiemos a la profesora a nuestra unidad siguiente. Entendido, capitán, pero ven lo antes posible. Shin se apresuró a subir a su ataúd. Combatir a las minas era relativamente fácil, pero no tenía equipado ametralladoras que colaboraran a la eficiencia. El escuadrón de Zeo y Raiden se encargaron de combatir el frente alternando entre los láseres y las ametralladoras para evitar los albas. La estrategia funcionó. La infantería blindada se acercaba y no dudaría en disparar por igual a cualquier objetivo. Debían encargarse antes de que llegaran. Capitán Moser, lamento interrumpir en medio de la batalla. Coronel, ¿qué pasa? El escuadrón de Shinden estaba en problemas. Ella estaba en medio del quinto piso y Shin en el extremo este del cuarto piso. En términos de distancia estaba relativamente cerca, pero era un laberinto. Alcanzarlos no sería tan fácil. Predecir la trayectoria de los láseres era muy fácil, pero el problema estaba en que se desplazaban demasiado rápido y eran numerosos. ¿Cuándo dispararía cuál? Incluso con las indicaciones de Shinden, sus miembros apenas habían neutralizado unos pocos. Lena le dio el adecuado bautismo a estas armas. Viene, unidades del tipo de extensión de fuego. Yuto se ofreció a ayudar, pero Shinden aclaró que solo serían parte del festín. Mejor aseguren la ruta de retirada, pero sus esfuerzos serían inútiles. 3 procesadores cerca de la entrada habían sido asesinados. Nadie escaparía. ¿Acaso derribar ese techo y morir enterrados junto con esas malditas cosas era la única salida? Todas las unidades, cambien las municiones por rondas altamente explosivas. Esta voz. No sé. Me haré cargo de retransmitir los objetivos. Priorizo ordenarles que esquiven. Puedo determinar las posiciones de la Legión, pero no puedo ver a qué Juggernaut le están apuntando. Shinden se quedó estupefacta. Shin estaba en medio de la batalla, y aún así... Parece que sí servías para algo, diosecito de la muerte. Todas las unidades debían escuchar la voz de Shin, y quien estuviera más cercano al blanco señalado debía disparar. La orden fue contundente y nadie objetó, pero aún se oyeron unos chasquidos mezclarse con los incómodos lamentos de los muertos. El último disparo la realizó Alto. La unidad de Legión en forma de araña cayó desde el techo dando fin al combate. Shinden se abalanzó inmediatamente sobre el ojo del almirante, quien nada podía hacer para defenderse. Todos saluden al Imperio. ¡Larga vida al Rage! Shinden aún mantenía resonancia con Shin. La aguda voz femenina parecía venir de arriba en la parte trasera. Los Juggernaut solo podían disparar en cierto ángulo. Shanna gritó el nombre de Shinden antes de agacharse. Sabía lo que quería hacer. Cuando Shinden trepó su espalda, ella neutralizó su limitador y se levantó justo cuando Shinden saltaba para maximizar la distancia. El Cyclops, utilizando sus ganchos, logró llegar en la espalda del almirante. La voz estaba frente suya.
Ella apuntó con su cañón. ¡Larga vida al Rage! Cállate y quédate muerta por una vez. Su Majestad, el almirante ha caído, ¿verdad, no sé? Sí, eso parece. ¿Y esa respuesta tan a medias? Puedes averiguarlo por ti misma, ¿no? No hagas tantas preguntas inútiles. Una Lena más animada respondió. Todo había salido bien hasta el momento. La comandante Penrose se quedaría con la infantería acorazada. El almirante había sido neutralizado. Y una vez que nos deshagamos del Weissel, todo lo que queda será eliminar a los enemigos restantes. Oye, cazador de mujeres, sé que todavía están merodeando, pero ¿cuántos de ellos quedan? ¿Realmente quieres saberlo? Ah, no, olvídalo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Riendo entre dientes, Lena agregó. Solo falta un poco más hasta lograr nuestros objetivos. Sigan con el buen trabajo. En otro lado, en lo más profundo, a pesar de la densidad del hormigón, Primera Red Ampla de Área se comunicó con Hermes 1. Matrix 277 había sido neutralizado. Todos los derechos de mando se les serían transferidos. Luego de un momento, Hermes 1 se comunicó. Transferencia de todos los datos de la investigación completada. Se decide la aplicación de la instalación de producción 277. Ejecutar medidas secretas. Levantamiento de éxtasis en artículo clasificado 27708, requerido para la ejecución de medidas de secreto, solicitando confirmación. Primera Red Amplia de Área a Hermes 1, solicitud aprobada. Reconocido. Hermes 1 para todas las unidades, descargar 27708, iniciar conversión. Ejecutado. Desde las profundidades más oscuras, donde el sol no alcanzaba a llegar, una vorágine de susurros y lamentos, sufrimiento y agonía estalló. Shin se tapó los oídos, pero era inútil. No es como si las voces fueran audibles naturalmente. Shinden soltó un grito de sorpresa antes de desconectar la resonancia por impulso. Los demás capitanes hicieron lo mismo. Aterrorizados se preguntaron lo mismo. ¿Qué fue eso? Luego de unos momentos, Shinden se recuperó. Concéntrate, no hay tiempo para cuestionarlo. Definitivamente sucedió algo. Cuando trató de resonar con Shin nuevamente, el enlace falló. A este paso, no quería considerar lo peor. Pero si fuera el caso, Raiden sería el siguiente en tomar el mando. El ataque había sido brutal, incluso para ellos. Oye, Seo, ¿qué pasó? ¿Esos trozos de chatarra nos atacaron de nuevo? Los miembros del escuadrón Spearhead, considerados las élites de las élites, resonaron inmediatamente con los capitanes y vicecapitanes de cada escuadrón, transmitiendo solo la información esencial. Seo respondió. A todos los capitanes, esto es un mensaje prioritario. Primero, esa voz de la legión de ahora no era un ataque. Shin no responde, así que asuman posiciones defensivas hasta que evaluemos la situación. Además, es solo una especulación, pero creo que reconozco qué tipo de voces eran esas. Hace 2 años atrás, cuando se enfrentaron a su batalla final en la misión de reconocimiento, Seo lo recordó. Creyó estar acostumbrado, pero pese a tener la sincronización más baja, no pudo evitar aterrorizarse ante esas voces llenas de ira y deseos de venganza. Eran pastores. Si varios de ellos gritaran al mismo tiempo, sonarían así. Shinden protestó con furia. Los pastores eran extremadamente escasos incluso para la legión. No había forma de que eso fuera posible. El radar de Shinden comenzó a llenarse de puntos rojos. El enemigo se acercaba. Una frase cruzó por su mente. No puede ser. ¿Estás diciendo que todos estos son pastores? Cuando la legión fue diseñada, su sistema nervioso central se basó en la de un enorme mamífero, con una esperanza de vida de 50.000 horas, casi 6 años operacionales antes de colapsar. Esta especificación fue empleada como una medida de seguridad, pero luego el imperio cayó y la legión había perdido a sus comandantes y pronto dejarían de funcionar.
algo debían de hacer. Y la esperanza apareció. Un mamífero con increíbles capacidades de procesamiento, más allá de cualquier otro, y en efecto, eran los cerebros humanos. Por supuesto, el único lugar con disponibilidad de estas eran el campo de batalla y su principal fuente, la República. Estos nunca se molestaron en recoger sus cadáveres, así que la Legión les hizo el favor. El día en que ocurrió la invasión a gran escala, nuevamente la República fue el campo más fácil de combatir. Las presas no luchaban ni se suicidaban, solo corrían impotentes como cucarachas esperando no ser exterminadas. El total de cerebros obtenidos esa vez fue de 10 millones. Pero, ¿por qué aumentarían tan repentinamente el número de pastores? El enemigo cambió sus tácticas de combate de golpe. Ahora eran capaces de realizar emboscadas estratégicas y otras complejas maniobras de batalla. Tanto los soldados de la Federación como los experimentados 86 estaban sufriendo ante el enemigo. Pero no era normal. La duda de Lena no era cómo sucedió, sino el por qué esperar hasta este momento. ¿La caída del almirante tenía algo que ver? ¿Había algo que por ningún motivo debían encontrar? No puede ser. Lena lo comprendió. Centros de operaciones Vanadis a todas las unidades. Oye, Shin. Hola. Shin volvió en sí luego de ser llamado. Se sacudió el hombro. ¿Raiden? Bienvenido de vuelta. Raiden estaba en el Undertaker junto con Shin. Ambos Juggernauts estaban contra el hormigón, rodeados de los demás procesadores formando semicírculos que se extendían como ondas de agua de tal forma que ninguna legión traspasase nada. Shin aún podía oír los gritos de dolor en las áreas cercanas, los cuales fueron reemplazados por sonidos emitidos por pastores. ¿Por qué sucedió esto? No, lo primero es, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Menos de 10 minutos. Arrastramos al Undertaker hasta aquí y formamos la formación defensiva. Y abrí tu cabina ahora mismo. Te iba a arrastrar de regreso hasta el Werewolf si no te despertabas. Te ves terrible. ¿Puedes moverte? Shin exhaló. Esas voces no se detenían. Él estaba luchando para mantener su cordura. La voz de Raiden parecía más distante a comparación. Sí. Entonces trata de seguirnos hasta que podamos escapar de aquí. Tenemos órdenes de retirarnos. ¿Qué? Estando tan cerca del objetivo, a estas alturas, ¿retirada? Permítame explicar brevemente la situación, Capitán Nosen. En resumen, Lena, pese a tener la velocidad más baja, cuando por fin logró conectarse con Shin, estaba siendo abrumada por las voces y el número de pastores aumentaba constantemente. Solo quedaba defenderse y retirarse. Creo que la explicación simple es que toda la legión aquí descargó las redes neuronales de los pastores, o lo que sea. El número total de voces que puedes escuchar no cambia, pero el número de pastores está creciendo, ¿verdad? Podemos dejar el análisis para más tarde. La introducción de estos refuerzos solo ocurrió después de que el almirante, que debería haber sido un objetivo defensivo importante para la legión, fue destruido. Esta masa de pastores fue introducida cuando era un secreto confidencial, más importante que el propio almirante, lo que significa... Buscan mantener el secreto, ¿verdad? Sí, tienen la intención de acabar con la fuerza invasora por esa razón. Es lamentable no haber adquirido tan valiosa información, pero no quedaba otras alternativas de ataque, solo quedaba la retirada. La legión no descansaría hasta exterminar a toda la base para mantener el secreto. El almirante había sido destruido y el Weissel no iría a ninguna parte. La misión estaba completa. La orden era salir de ahí a como dé lugar. Así Lena cortó la resonancia con Shin y susurró. Pero Annette, ¿cómo es posible todo esto? Annette se topó anteriormente con una guía. Aún viajaba en el Juggernaut de Dustin, así que trató de hablar lo más bajo posible para no ser escuchada. Se entendía que la legión solo podía fabricar un pastor por cada cerebro humano.
Entonces, los ciudadanos de la República serían aptos para ser empleados en esta clase de batalla. Eso fue realmente algo que siempre me molestó, desde que leí el informe del Capitán Nosen. Si las redes neuronales intactas son tan valiosas para la Legión, ¿por qué no convierten a toda la Legión en pastores? Lena ya lo sabía. El total de pastores funcionales eran de apenas unos cientos, mientras que las ovejas negras tenían un mayor número porque las replicaban usando cerebros dañados. ¿Por qué no hacer lo mismo con los pastores? Todas las muestras de cerebro que vi antes tenían su hipocampo destruido. Creo que ahí está la respuesta. ¿Podrías mantenerte cuerdo si tu réplica exacta estuviera justo frente a ti, Lena? Probablemente no pudieron replicarlos porque todavía tenían sus recuerdos de cuando estaban vivos. Entonces, ¿eso significa? Durante la invasión de la República, los cerebros intactos dejaron de ser un bien escaso. Por tanto, la Legión podía darse el lujo de experimentar con ellos hasta eliminar el atributo de individualidad sin perder su valor como procesador central. A partir de ahora, la Legión tendría soldados inteligentes que no se cansan ni fatigan, incluyendo sus soldados rasos, capaces de realizar operaciones complejas tal cual ser humano. No es que necesitasen saberlo, pero incluso así, los 86 seguirían en la lucha, pero inevitablemente una cosa era segura: la humanidad iba a perder. Shin ordenó a Raiden mantenerse en la retaguardia junto con Jaeger. Ante eso, Raiden protestó, aún sabiendo que justo ahora era una carga. Hay un mundo de diferencia entre las capacidades de combate de una oveja negra y las de un pastor. No puedo quedarme fuera de esto cuando la fuerza del enemigo está aumentando efectivamente. ¿Hablas en serio? No haré nada imprudente. No tengo la intención de morir aquí. Hace 6 meses, y tal vez incluso antes de eso quizás, pero ahora las cosas eran diferentes. Raiden exhaló y se cepilló el cabello con los dedos. Si las cosas se ponen demasiado riesgosas, te pienso noquear y arrastrarte, ¿entendido? Ese es mi derecho y mi responsabilidad como vicecapitán. ¿Alguna queja? Shin respondió que antes debía ser capaz de noquearlo, pero la broma no surtió tanto efecto. El miedo y la sensación de vértigo amenazaba con superarlo. Debéis confiar en quienes caminan a vuestro lado para obtener apoyo. También alguien dijo eso hace tan solo 6 meses. Gracias. Te dejo el mando. Después de una pausa, Raiden sonrió y después de una broma tomó el mando. Seo, vamos a retirarnos. Haznos una salida. ¿Entendido? Buscando una ruta a la vista, un grupo de minas corrían al opuesto del escuadrón Spearhead. ¿Pero qué mierda? No, ¿están planeando derribar todo el lugar junto con nosotros? Anju, Dustin, disparen todos sus proyectiles explosivos en el pasillo de la derecha. ¡Abran una salida, ahora! El Snow Witch y el Sagitario de Dustin respondieron de inmediato. Todo rastro de la Legión en la zona desapareció. Todas las unidades sigan después de mí. Shin, no te quedes atrás. El Werewolf confirmó que Undertaker se puso de pie. Longing Fox apartó con su hocico las minas obstaculizando el paso y las remató con ametralladoras de corto alcance. Gunslinger cubría a Snow Witch de los Amazing y Werewolf desató una ráfaga de disparos de ametralladoras. Las minas seguían estallando sobre la columna que sostenía el techo. Por sí solas no causaban mucho daño, pero el daño en masa hizo ceder la estructura. Werewolf apenas alcanzó a escapar por el túnel antes de que el techo se derrumbase, cuando las otras columnas cedieron en proporción al peso. Así que incluso las minas autopropulsadas son inteligentes en este punto. Lena informó la destrucción de varias instalaciones debido a múltiples explosiones. Las minas siempre fueron armamentos de sacrificio, pero hasta incluso ellas, a partir de ahora, comprendían lo que significaba ir por una columna antes que un Juggernaut. Si podemos entender la secuencia en que lo harán, deberían poder escapar, y adivinar su secuencia no será demasiado difícil. El escuadrón Brisingame aún estaba en el 5º piso y Spearhead se encontraba en los extremos del 4º.
Lena renuente ordenó a Shin identificar la zona de mayor concentración de minas. Sujeto a correcciones, Shin desplegó una imagen holográfica con puntos para más eficiencia. Teniente Segunda Michihi, póngase en marcha y despliegue el escuadrón Lycaon alrededor del centro del primer y segundo nivel. El escuadrón Norlich prestará 3 de sus pelotones al escuadrón Lycaon. Sí, señora. Así que solo la mitad de nosotros defenderemos el cuartel general. No, tendremos que hacerlo de alguna manera. Bajo la oscuridad, la voz de Campana Plateada firme ordenó a todos los escuadrones seguir las órdenes con precisión y al momento. Aquellos caballeros en armadura con 4 patas atrapadas bajo la instalación asintieron. Escuadrón Thunderbolt, aférrese al desvío central entre el 4º y 5º piso. Escuadrón Brisingen, informen al pasar. El escuadrón Claymore se desplegará en su posición actual. Mantenga la posición en cuestión hasta que pase el escuadrón Spencer. Todos asumían sus papeles, aunque las municiones estaban obstaculizando el progreso. Además, según el informe de Shin, la Legión estaba moviendo sus tropas a la región norte de cada piso, dejando a las minas sacrificarse en su lugar. El escuadrón Brisingen ha asegurado el bloque central del 4º piso. A este punto, las municiones se habían agotado y las bajas se reportaban por todos lados. La retirada cada vez era más difícil. Escuadrón Lycaon, hemos confirmado la presencia de unidades tipo Grauwolf que eliminaron su armadura para reducir su ancho total. Esto aumenta la cantidad de caminos que podrán tomar, así que tengan cuidado. Entendido. Sin embargo, no estoy segura de que podamos con mucho más de ellos. Ya deja de lloriquear, princesita. Solo un poco más. Muéstranos que tienes lo que se necesita para sobrevivir. Todo era como un juego de ver quién reducía más las filas del otro. Los pastores representaban un desafío al nivel de un humano. Su capacidad de predecir posibles movimientos y desarrollar contramedidas era frustrante. Raiden, quédate donde estás. Hay un enemigo adelante. Raiden se detuvo a tiempo, pero el espacio era demasiado estrecho como para intentar cazar al Lobe desde donde se encontraba. Ya no podrían pasar por ahí. Lena, necesitamos un cambio de ruta. Está bien, sigamos moviéndonos. Un Juggernaut con un símbolo de francotirador cruzó frente a Raiden. Era el Gunslinger de... ¿Krena? Tenemos que darnos prisa, ¿no? También estoy preocupada por Shin. Si esa cosa no se puede mover, será bastante difícil. El Lowe reaccionó ante el ataque, pero Krena fue más rápida, disparando su cañón de 88 mm, destruyendo la unidad en una explosión espectacular. Continúen avanzando a la velocidad actual durante 15 segundos. Luego giren a la izquierda en la siguiente esquina. La ruta los llevó a un espacio amplio, como un almacén. En una de sus esquinas había un grupo de algo envuelto en tela ordenadas en fila. Raiden lo entendió. Frederica, cierra tus ojos. Demasiado tarde. Por medio de la resonancia se oyeron los chillidos y sonidos de vómito por parte de la niña. Frente a Raiden había una cantidad considerable de cientos de miles de esqueletos humanos, algunos descoloridos, unos apilados sobre otros, despojados de toda dignidad. Los huesos de abajo estaban aplastados por los de arriba. Quizás por eso la Legión decidió hacer su base aquí, para no perder tiempo arrastrando cadáveres. Para su consuelo, quizás estos fueron disecados ya estando muertos. No es que la Legión tuviera la necesidad de matarlos para evitar que escaparan. Las minas, las más débiles en su arsenal, ya superaban la fuerza de un humano. Todo esto le dejó una sensación desagradable. El piso estaba pegajoso por razones que prefería no imaginar. Por donde mirara, eran cadáveres y más cadáveres, incluso algunos no pertenecientes al pueblo Alba. Esta era verdadera igualdad. La Legión no discriminaba, todos eran sus enemigos. Ellos lograron lo que por miles de años el humano persiguió. A diferencia de las máquinas, la humanidad resultó ser un producto defectuoso. Shinden suspiró. La puerta de hierro se abrió, quizás por las vibraciones. Allí había humanos capturados, pero ya no parecían estar vivos. Si los trataban ahora, quizás sobrevivirían, pero solamente eso.
Tras sufrir hambre, perder su libertad y la cálida luz del sol, su cordura se perdió. No sentían lástima por ellos, pues sufrieron lo mismo que ellos les hicieron a los 86. No pudo identificar a ningún camarada dentro de su grupo. ¿Habrán alcanzado a suicidarse? ¿O es que los números albas fueron insuperables como para permitir dejar restos sin usar? Ella preparó su cañón de 88 mm, pero la señal de un candado apareció en su pantalla. El gatillo se volvió más difícil de apretar. Eso no la detendría. A diferencia de la República, la Federación se mantenía informado de todos los acontecimientos del campo de batalla. Ella soltó el gatillo y avanzó. Pasaré por esta vez. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Están más allá de la salvación. Quizás los que aún vivían es porque estaban tan rotos que la legión ya no podía usarlos como pastores. Siguió avanzando y frente suyo había un esqueleto que le faltaba parte del cráneo desde los ojos para arriba. El solo imaginar lo que pasó la enfermaba. Vamos. El escuadrón Spearhead por fin llegó al tercer piso completamente agotados. Su voz entrecortada mezclándose con la de los muertos continuó agotando a Shin. Seo se ocupó de la vanguardia todo este tiempo. Él notó el cambio de Shin. Debían apresurarse en salir de aquí. Pronto se encontraría con el escuadrón Lycaon. Entre más distancia pusieran con los pastores sería mejor. Pero tan pronto como pensó eso, un grupo de minas, Grauwolf y Amacy comenzaron a acercarse al grupo junto con un mixto entre ovejas negras y pastores. Y en la vanguardia, un Grauwolf se erguía con la voz de una niña. Raiden la alcanzó a escuchar antes de ser ahogada con otra muy diferente. No quiero morir. ¡Calle!